Bienvenidos y bienvenidas a este video en el que vamos a hablar algunas cuestiones relacionadas con radioactividad. Radioactividad es uno de los primeros temas que vemos en esta asignatura que se llama radiodiagnóstico y radioterapia. Y en esta primer clase lo que vamos a ver son algunas cuestiones relacionadas con el decaimiento de sustancias radioactivas y en particular con cómo saber cuáles son las emisiones que tienen los radionucleidos que decaen naturalmente. Para saber cuáles son las emisiones de estos radionucleidos, al menos de algunos de ellos, vamos a usar este tipo de tablas. Estas tablas están presentes en el libro Physics in Nuclear Medicine de Simon Cherry, James Sorenson y Michael Phelps. Están presentes, como les decía, en el apéndice C. Esto es en la página 449. A partir de acá tenemos muchos radionucleidos con este tipo de tablas que estamos analizando en esta diapositiva. Estamos analizando en esta imagen entonces el diagrama de decaimientos y la tabla de emisiones del sodio 22 como ejemplo. La información que tenemos acá arriba es la del elemento que tiene 22, es el número másico, es decir, la suma de protones y neutrones. 11 es el número de protones, el número atómico, el que define de qué elemento se trata, en este caso sodio. Y el número que tenemos acá a la derecha, entre paréntesis, es el semiperiodo de desintegración o periodo de semidesintegración, que también llamamos T medio. En este caso es de 2,602 años. En el diagrama de decaimiento lo que estamos viendo es cómo decae el sodio. En este caso nos muestra que decae a un elemento estable, que es el neón 22. Lo hace a través de un mecanismo. Acá nos está diciendo que se trata de la captura electrónica o de la emisión de positrones. Y en este proceso en el cual el elemento está en un estado inestable y pasa a un estado estable, se emiten cosas desde ese átomo, desde el núcleo y también desde los orbitales. Toda esa información respecto de cuáles son las emisiones que se producen están ilustradas, están presentes en esta tabla, que es la que tenemos que aprender a leer. Cada renglón de la tabla corresponde a una emisión. Por ejemplo, el primer renglón nos dice beta más 1, beta más es un positrón, entonces lo que nos está diciendo es que emite positrones. Para poder identificar aquellas emisiones cuya nomenclatura desconocemos, es decir, no sabemos, por ejemplo, qué significa K alfa 3 X ray, contamos con el inicio del apéndice C, donde están las leyendas para cada una de estas abreviaturas. Entonces, para verlo un poco más grande, lo tengo copiado acá, y vemos que, por ejemplo, la letra griega gamma corresponde a rayos gamma, los beta menos son partículas beta menos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, estos que dicen gamma más menos son fotones de aniquilación, C, K son electrones de conversión interna que provienen de la capa K, etcétera, etcétera. Entonces, cuando no sabemos qué significan cada una de estas abreviaturas, nos vamos entonces al inicio del capítulo del apéndice C y las tenemos acá. Volvamos entonces a la tabla para tratar de identificar la información que nos presenta. La primer columna, esta que tenemos acá, es la frecuencia de emisión y tiene unidades de becquerel por segundo a la menos 1. Lo que nos está informando es la cantidad de positrones en este caso, pero la cantidad de radiaciones de cada especie que se emiten por cada un decaimiento de sodio 22. Cada vez que decae un núcleo de sodio 22, se van a emitir 8,98 por 10 a la menos 1 positrones. Veamos un poco qué significa esto. Por empezar, la unidad es becquerel por segundo a la menos 1. Becquerels son decaimientos por segundo.
Si lo multiplicamos por segundo, se simplifica la unidad de tiempo y nos queda decaimientos a la -1. Es decir que lo que nos está indicando toda esta unidad, que parece un poco compleja, es justamente cuántos de estos elementos se emiten por cada un decaimiento de sodio 22. Es decir, cuando decae un núcleo de sodio 22, se van a emitir 0,898 positrones. El número tiene más sentido cuando pensamos en una población de núcleos de sodio 22, porque no puede haber 0,898 positrones. O hay uno, o no hay ninguno, o hay varios. Entonces lo que podemos pensar es que, por ejemplo, cada 1000 núcleos que decaen de sodio 22 se van a emitir 898 positrones de esta energía que ya vamos a ver, que es la segunda columna, me estaba adelantando. Otro ejemplo es el positrón beta 2, tiene una frecuencia de emisión de 6,0 por 10 a la -4, es decir, es un número muy muy chiquito. En este caso lo podemos interpretar como que se van a emitir 6 positrones de esta energía por cada 10.000 decaimientos de sodio 22. La segunda columna es la que nos indica la energía de cada emisión. En el caso de los positrones, por ejemplo, vemos que tienen un asterisco. Por empezar, la energía se presenta en unidades de megaelectronvolts. El asterisco está señalado acá, indica una energía promedio, porque en el caso de estas partículas no todas se emiten desde el núcleo con la misma energía y bueno, justamente la que figura acá es la energía promedio. Fíjense que hay otras emisiones, por ejemplo la de los fotones, que tiene una energía fija. Todos los fotones que se emiten del núcleo se emiten con, en el caso de este fotón en particular, con una energía de 1,275 megaelectronvolts. La tercera columna es apenas solamente el producto de la primera por la segunda y solo nos sirve en algunos casos en que necesitemos hacer esta cuenta y ya la tenemos citada ahí. Todo lo que vimos hasta este momento nos va a permitir responder el tipo de preguntas que vemos en esta pantalla. ¿Cuántas partículas emite una muestra de 5 megabecquerel de sodio 22 en 0,3 segundos? Es decir, tenemos la actividad y tenemos que calcular cuántas partículas se emitieron en ese periodo de tiempo. Para esto vamos a necesitar la tabla porque tenemos que aplicar esta fórmula. En esta fórmula lo que tenemos es la frecuencia de emisión de cada una de las partículas emitidas por el número de núcleos que decayeron en el periodo de tiempo considerado, de 0,3 segundos. Tenemos que entonces poder identificar en esta tabla cuáles son partículas y cuáles no son partículas, es decir, cuáles son fotones, para solamente sumar las que correspondan. Primero vamos a tener que calcular cuál es el número de núcleos que decayeron en este tiempo, porque el dato que tenemos es de la actividad de la muestra. El número de núcleos que decayeron en un cierto periodo de tiempo es la diferencia entre el número de núcleos que había al inicio y el número de núcleos que había al final de ese periodo. La evolución del número de núcleos lo podemos ver en esta gráfica que corresponde a la exponencial que vemos en esta ecuación. En cada instante, la actividad y el número de núcleos están relacionados por la constante de desintegración, que a su vez está relacionada con el dato que podemos encontrar en la tabla, que es el semiperíodo de desintegración. Combinando esta información, tenemos que el número de núcleos en cada instante depende de la actividad y del semiperíodo de desintegración. Podemos simplificar el cálculo del número de núcleos si el periodo que consideramos es muy pequeño comparado con el semiperíodo de desintegración. Como en nuestro caso el tiempo es de 0,3 segundos y si recuerdan el semiperíodo de desintegración del sodio 22 es 2,602 años, como se cumple esta condición, podemos calcular el número de núcleos como la actividad por el delta T. Es
es decir, por los 0,3 segundos. Entonces hacemos el cálculo, a 0 son 5 megabecquerel, o sea, la actividad son 5 megabecquerel, el tiempo 0,3 segundos, y el resultado es que tenemos 1,5 por 10 a la 6, o sea, 1,5 millones de núcleos que decayeron en ese tiempo. Entonces, lo que falta calcular es, una de las cosas que falta hacer es determinar cuáles son partículas y cuáles no. Para eso tenemos que ir si no nos acordamos de la nomenclatura, acuérdense que al principio del apéndice C está indicado qué es cada una de estas cosas. Entonces, con esa ayuda vamos a poder identificar que los beta más son positrones, es decir, que son partículas, los gamma son fotones, los que empiezan con CE son electrones de conversión, o sea que son partículas, estas 4. Estos son rayos X, o sea que son fotones y no los contamos, y estos son electrones o Y, así que sí los contamos. Entonces, de todos estos necesitamos las frecuencias de emisión para aplicar en esta ecuación. Si sacamos los datos, acá los tenemos, las frecuencias de emisión de las partículas. Sabemos que el número de núcleos, ya lo calculamos antes, era aproximadamente, o exactamente, no recuerdo, 1,5 millones de núcleos que decayeron en 0,3 segundos, y hacemos la cuenta y obtenemos este valor que es el número de partículas que se emitieron. Si solamente hubiéramos calculado si solamente hubiéramos querido calcular cuántos positrones beta 1 fueron emitidos, bastaría con haber hecho la frecuencia de emisión de esa partícula por el número de núcleos que decayeron en ese tiempo. Fíjense que no hay mucha diferencia entre estos dos valores. Quiere decir que predomina la emisión de positrones de una cierta energía por sobre la emisión de otras partículas. Estas, digamos, apenas llegarían, calculo, a un 10% más o menos. Bueno, hasta acá es lo que podemos decir sobre el uso de la tabla y una aplicación práctica de los datos que encontramos en ella. Bueno, espero que les haya sido útil. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.